Algunas personas creen que primero debemos de arrepentirnos para luego acudir a Cristo. ¿Qué consideras tú? ¿Es eso correcto o incorrecto? Hoy en Vivir por Fe, el pastor Sergio Rubio nos hablará sobre esto. Yo soy Magdalena Taveras y te invito a mantenerte ahí en nuestra sintonía. Pastor Sergio Rubio, estamos aquí de nuevo juntos para dialogar sobre Vivir por Fe. Así es, Magdalena, un saludo para todas las personas de Vivir por Fe y que podamos siempre tener la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor, el arrepentimiento es un regalo que realiza Dios en el individuo, ¿verdad? ¿Es necesario el arrepentimiento para obtener la salvación? Así es, el arrepentimiento es un elemento muy importante para obtener la salvación y es un don de Dios, porque la salvación es un don de Dios y el arrepentimiento también es un don de Dios. Y podemos decir, Magdalena, que sin arrepentimiento no puede haber salvación, porque el arrepentimiento es como el elemento principal donde se desencadena todo el plan de salvación para que las personas puedan estar unidas con Cristo Jesús, tanto en esta tierra como también por toda la eternidad. Hay un detalle, pastor, y es que muchas veces el cristiano se encuentra en una baja espiritual. ¿Podría en ese momento sentir deseo de arrepentirse, pero no encontrar la forma para lograrlo? Sí, claro que sí. El arrepentimiento, como es un don de Dios, el Espíritu Santo es que está motivando, despertando la mente de las personas y los está llevando a ese sentimiento que debe tener la persona en su mente para poder acudir a Cristo Jesús. Lo que quiere decir que uno cuando está en el pecado y está en esta vida, en este mundo de tinieblas, puede sentir un bajón espiritual, puede sentir una situación complicada en su vida y el Espíritu Santo trabaja en el lugar donde encuentra a la persona. Y entonces desde allí comienza a levantarlo para que pueda lograr el arrepentimiento, ese gran don que Dios le quiere conceder. Bueno, y así como usted dice que Dios va y busca a la persona, sabemos que mientras estemos en este mundo, pastor, un mundo de pecado, contaminado, a veces nos llegan pensamientos inadecuados. Uh-huh. ¿Se puede tener pensamientos pecaminosos estando cerca de Dios? Claro que sí, porque ya cuando nosotros vemos la definición de pecado, la definición profunda de pecado, porque hay definiciones simples y definiciones más profundas, una de las definiciones profundas del pecado es que la persona está rebelada contra Dios, rebelión contra Dios. Y entonces nuestra naturaleza pecaminosa, que también es pecado, por supuesto, entonces nosotros somos pecadores por todos los lados donde nosotros podamos medirnos y vernos. Y entonces una persona puede encaminarse, incluso ser un cristiano y ser hasta un líder de la iglesia y todo ese tipo de cosas, uh-huh. Y entonces caer en pecado. O sea, es que nosotros somos pecadores. No llegamos a ser pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y entonces en un momento una persona puede tener sentimientos pecaminosos y todo eso, aún estando cerca de Dios y siendo un líder. Y por supuesto que cuando uno siente que se está alejando de Dios y que el pecado quiere ganar la victoria, entonces es momento de uno buscar al Señor con más ahínco y rendirle nuestra voluntad a Cristo Jesús. Que de hecho, Magdalena, ese es un ejercicio espiritual que todo creyente debe realizar diario. Es decir, por eso el ejercicio espiritual de ir a Cristo Jesús, de descansar en la muerte de Cristo y en su resurrección, es un ejercicio diario. Entonces, cuando nosotros vemos que el pecado quiere ganar como la victoria en nosotros, es una señal de que nos estamos alejando de Dios. Bueno, pastor, ya que usted decía eso, que el cristiano muchas veces experimenta esos pensamientos pecaminosos, yo sé que muchos de los que están ahí escuchando desean eliminar esos pensamientos pecaminosos. Entonces, ¿cómo lograrlo? Uh-huh. Esa pregunta es muy importante porque a veces nosotros podemos caer en la trampa
de fajarnos a luchar contra el pecado, pero Cristo Jesús fue el que luchó contra el pecado y alcanzó la victoria. Entonces, para que los pensamientos pecaminosos puedan ser quitados de nosotros, debemos acudir a Cristo y pedirle que nos dé su mente, tener la mente de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Eso significa que ahora pensamos como Cristo piensa, y de una manera muy poderosa es que nosotros no somos atraídos hacia el mal cuando tenemos la mente de Cristo, porque Cristo no es atraído hacia el mal. O sea que Cristo debe estar en nosotros y nosotros en Cristo para que esos pensamientos pecaminosos no nos atormenten. Pastor, en algunas ocasiones las personas hasta planifican pedirle perdón a Dios. Cometen un error y dicen, bueno, luego le pido perdón a Dios. ¿Podría esto ser un verdadero arrepentimiento cuando la persona no siente tristeza por el pecado que ha cometido? Si no siente tristeza por el pecado, no es arrepentimiento genuino. Pudiese ser miedo a las consecuencias, porque muchas personas quisieran que su pecado se mantenga oculto, y cuando es descubierto puede sentir cierto grado de tristeza, pues cierto grado de malestar, pero no necesariamente eso debe ser arrepentimiento, porque posiblemente lo que esté es rehuyendo las consecuencias. Ahora, si es arrepentimiento verdadero, entonces debe sentir tristeza por el pecado y apartarse, por supuesto, del mal. Entonces, si yo he cometido un error, ¿cómo lograr diríamos que ese milagro de sentir tristeza? Correcto, la persona tiene que acudir a Cristo Jesús, porque de hecho esa es una de las tareas nuestras, es acudir a Cristo, porque como el arrepentimiento es un regalo y Cristo es que tiene ese regalo en sus manos, entonces ahora debemos acudir a Él para sentir la verdadera tristeza por el pecado y también para recibir la gracia para apartarnos de Él, porque también ambas cosas son dones que Dios le da a la persona, porque Jesucristo fue el que enfrentó el pecado, el que venció el pecado, el que venció a Satanás, el que venció la muerte, y entonces todos esos dones Cristo quiere dárselo a las personas que acuden a Él. Entonces solamente debo yo de ir a Cristo, Él es el que me da todo. Claro, porque la salvación es un regalo, y si es un regalo, entonces alguien debe tener el regalo, y ese alguien es Cristo Jesús. Por eso una de las tareas más poderosas para cualquier persona es entonces acudir a Cristo Jesús para recibir los dones de Dios. Pastor, usted decía hace un momento que la persona debe de sentir arrepentimiento. Entonces, ¿hay algún procedimiento en el cual Dios utilice para que una persona pueda lograr arrepentirse? Claro que sí, el Espíritu Santo está contendiendo con todas las personas que habitan en la tierra, con todos nosotros los pecadores. Entonces, el Espíritu Santo tú no lo puedes ver así batallando contigo, pero el Espíritu Santo trabaja en las mentes de las personas y ese es el paso inicial. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de una manera, vamos a decir, que no podemos explicar con palabras, la persona siente que el Espíritu Santo los está llamando. La persona siente que Dios lo está convenciendo y por supuesto que tiene la oportunidad de rechazar esa impresión que el Espíritu Santo está dando, pero también tiene la oportunidad de ceder y rendir la voluntad al Espíritu Santo. Y entonces cuando la persona rinde su voluntad al Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces recibe todos esos dones de Dios. Recibe el arrepentimiento, recibe el deseo de arrepentirse y todos esos dones de Dios vienen como resultado de rendirle nuestra voluntad al Señor. ¿Y cómo puedo descubrir si yo estoy verdaderamente arrepentida, pastor? En primer lugar, si ha acudido a Cristo Jesús, porque en materia de arrepentimiento nosotros no debemos, Magdalena, confiar en nuestras propias obras, en nuestra propia manera incluso de definir las cosas. Si una persona ha acudido a Cristo Jesús y sabe que eso fue así, y ha confesado que Cristo Jesús es Dios, y abre su corazón a Cristo Jesús, entonces puede confiar ciertamente que ha logrado
el arrepentimiento, porque es Él el que tiene esos dones. Y como lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y el versículo 31 y 32, que Jesucristo precisamente fue dado para eso, para darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de sus pecados. Bueno, mayormente cuando existe algo real, también existe lo falso. Entonces, ¿cuál sería el falso arrepentimiento? Podemos decir que es el remordimiento, como le pasó a Judas. Judas sencillamente se sintió descubierto, se sintió de una manera terrible porque él pensaba que Jesucristo iba a obrar de acuerdo a los pensamientos que él tenía. Incluso arrojó las monedas de plata que le habían dado por el precio que vendió a Cristo Jesús y fue y se ahorcó. Incluso el texto bíblico dice que se arrepintió, pero lo que está diciendo es simplemente que tomó una decisión, se sintió descubierto, pero no está hablando exactamente del arrepentimiento genuino, porque si se hubiese arrepentido de manera genuina, entonces él confiesa sus pecados, llora amargamente, como lo hizo Pedro, por supuesto, que fue otro caso totalmente distinto, y entonces busca la manera de buscar el perdón en Cristo Jesús, arrepentirse del mal y no ahorcarse como entonces él lo hizo. Que fue un caso muy terrible ese. Incluso que lo que fue escrito, la Biblia dice que fue para nuestra enseñanza, porque nosotros debemos comprender mejor el asunto del arrepentimiento y comprender mejor cuál es la situación, Magdalena, que nosotros tenemos como pecadores, para cuando sentimos que le hemos fallado a Dios, cuando sentimos una situación espiritual en nuestra vida, saber entonces dónde está nuestro Salvador y acudir hacia Él. Pastor, ¿y podría yo alejarme de los pecados sin estar arrepentido? No, una persona no puede deshacerse de sus pecados y alejarse de ellos sin el arrepentimiento, porque entonces si hubiese sido así, entonces la persona no necesitaría arrepentimiento. Simplemente busca una fórmula que tendría las personas o que alguien se la daría y sencillamente se aleja de los pecados sin el arrepentimiento. Eso sería como saltar por otra puerta y entrar al plan de salvación. El plan de salvación entonces dice que la persona tiene que entrar por el arrepentimiento y la conversión. Y por eso todos los apóstoles, el apóstol Pablo y todos los discípulos, el mismo Cristo y Juan el Bautista, siempre le daban duro a ese tema, arrepentidos y convertidos, porque todo pecador debe entrar por esa puerta del arrepentimiento y la conversión. Pues vamos entonces a hacer un resumen de lo aprendido. Hemos hablado hoy del arrepentimiento, que consiste en sentir tristeza por el pecado. ¿Qué más hemos aprendido, pastor? Entonces sentir tristeza, y cuando la persona siente tristeza por el pecado, por haber dañado el carácter de otro, por haber fallado a Dios, por haber lastimado a otras personas, entonces ahora debe proceder por el mismo impulso del Espíritu Santo a separarse del pecado. Porque si la persona dice que siente tristeza por el mal y se mantiene en el pecado, entonces no hay arrepentimiento. O sea que la persona debe confesar el pecado y también debe apartarse de él, como lo dice Proverbios en la sabiduría bíblica, que la persona necesita confesar el mal, también apartarse del pecado. Y todo eso es producto de la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona. Bien, pastor, pues estamos felices y nueva vez agradecemos a nuestros amigos por haber estado con nosotros, y a usted también le agradecemos, esperando que en otro momento volvamos a encontrarnos en un espacio similar a este. Así es, una bendición para todos. Estuvieron con ustedes el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.